Bien. Bueno, pues por último nos vamos a saludar otra vez. Hola. Gracias y terminamos el ejercicio. Vale, pues vamos directamente con la conferencia. ¿Te gustaría vencer tus miedos? Bueno, yo creo que es una pregunta a la que todo el mundo diría que sí, ¿verdad? No creo que nadie dijera que no. Voy a poner aquí de todas maneras el chat para poderos ver lo que contestáis, ¿vale? Bien. Bien, quiero preguntaros algo. ¿Conocéis a otras personas que tienen miedos irracionales? O sea, miedos que les gustaría no tener y que de alguna manera dicen, José, es que a mí yo no quiero tener este miedo, pero lo tengo y sé que no es algo racional o que me ayude a nada. ¿Conocéis? ¿Sí? ¿Me podéis poner algún ejemplo de alguna otra persona que tenga miedos que sabéis que son irracionales? A ver, ¿qué me decís? Miedo a los perros, ¿vale? Un miedo irracional, ¿no? Como que da igual el perro que sea. Vale, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? Miedo a los caracoles. ¡Wow! Bueno, es un miedo irracional, está clarísimo. Bien. ¿Algún otro miedo que no sea solo a animales? Algo que le impide a la persona pues funcionar bien en la vida y resulta que miedo a iniciar algo. ¡Wow! Pues sí, eso es un miedo también irracional, ¿no? La persona sabe que no tiene una razón lógica. Voy a colocar esto a ver si así mejor. Una razón lógica, pero está ahí y le impide de alguna manera llevar su vida normal, ¿verdad? A los bichos muertos, ¿vale? Sí, vale la claustrofobia, Gabriela. ¿Es un miedo? Vale, además, un miedo irracional porque no tiene un fundamento de que te sirva para algo en ese momento concreto, ¿no? Y además a la persona no le sirve de mucho. Miedo a conocer verdades. ¡Wow! María Jesús Vila, gracias. ¿Vale? Vale, vale, pues gracias por contribuir. Me gusta, vamos bien. Vale, vamos a continuar, ¿vale? Bien. Vamos a poner ejemplos de miedos que hay, ¿vale? De todos los ejemplos que hemos puesto, ¿me podéis decir si se controlan fácilmente? O sea, es decir, esos miedos que me habéis dicho, en principio se controlan fácilmente, es decir, aparecen y dices, bueno, pues aparecen y yo hago que se vayan. ¿O no? ¿O no es tan fácil que se vayan? ¿Qué me decís? A ver, espera. ¿Se van fácilmente o no? Piensas que no, ¿verdad? ¿Y los demás qué opináis? ¿Se van fácilmente o perduran ahí? Sin tu permiso. Sin tu permiso. ¿Piensas que no? ¿Y los demás no decís nada? A ver, no se van fácilmente, efectivamente. Son miedos irracionales, tú no los controlas ni tienen una razón de ser lógica. Así que ese es uno de los problemas que dan, ¿vale? Vamos a ver más. ¿Qué es el miedo? Perdonad que salen las letras ahí mal. ¿Una emoción agradable o desagradable? ¿Qué pensáis? A ver, ¿el miedo es una emoción agradable de sentir o es una emoción desagradable? ¿Qué pensáis? Es una emoción desagradable. Vamos. A no ser que uno se deje sentir miedo con una película. Pero cuando es un miedo que uno no quiere tener, por ejemplo, cuando ve una película de terror, a uno le gusta pasar cierto miedo. Pero en ese momento está dando permiso. Y es un miedo que dice, ah, pues me apetece sentirlo, así que casi lo puede disfrutar. Pero cuando es un miedo que no quiere sentir, no es agradable, ¿verdad? Eso es, a menos que te vas al pasaje del terror. Si no es un miedo que uno ha consentido o que está controlado y que de alguna manera ha dado permiso a sentir, pues es una sensación muy desagradable. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos. ¿Qué sensaciones crea el miedo
ya hemos dicho que desagradables. ¿Me podéis decir alguna? A mí, por ejemplo, cuando tengo miedo, siento el miedo como en el estómago, ¿no? Una presión, un nerviosismo en las manos. ¿Qué sentís vosotros cuando hay miedo? ¿O qué os dice la gente? ¿Qué sensaciones físicas desagradables se sienten? Se siente sudor, ansiedad como presión en el pie, en el pecho, ¿verdad? Taquicardia, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna más? ¿Alguna más? A ver. Lágrimas, lloro, ¿vale? Todo eso no es agradable, ¿verdad? Muy bien. Insomnio, ¿vale? O sea, que tiene sus consecuencias, no solamente incluso esas sensaciones desagradables inmediatas, sino que tiene sus consecuencias, el miedo, wow. Todo por lo que estoy viendo no es muy positivo, que digamos, ¿vale? Quedarse quieto, estático, paralizado, también, claro que sí. Muy bien. Vale, pues gracias, gracias por contribuir, que así se hace muchísimo mejor y más ameno el que contribuyéis la conferencia. Vale. ¿Pensáis que el miedo te hace pensar con claridad y te ayuda a tomar decisiones correctas o no? ¿Qué pensáis? ¿El miedo te hace pensar con claridad y te ayuda a tomar decisiones correctas o no? ¿Qué pensáis? No, ¿verdad? ¿Y los demás? No. O sea que el miedo, por mucho que digan por ahí, no, es que el miedo es un recurso que tiene el cuerpo para ponerte sobre aviso, sí, sí, pero no te ayuda a pensar con claridad y a tomar decisiones correctas en una situación que pueda ser grave, ¿vale? O sea que cuidado de que eso de qué sirve, ¿de acuerdo? Cuidado. Vale, seguimos. Vamos a ver ejemplos de ello. Por ejemplo, una persona que se encuentra ante una situación de estar delante de un león, ¿vale? Bien, ¿el miedo pensáis que le va a servir de algo ahí? No. ¿Por qué? ¿Por qué no le va a servir de algo? A ver, ¿por qué? ¿Por qué a la persona que se encuentra el león no le va a servir de nada el miedo? Vamos a poner un ejemplo. Aparte, el animal lo sentirá, eso es. Para correr, bien, vamos a ver, para correr. ¿Tú crees que una persona con miedo va a correr de una manera más inteligente hacia un sitio donde se pueda salvar o va a ser más difícil que tropiece que una persona sin miedo? Una persona sin miedo que sale corriendo porque lo decide y piensa que dónde va a ir corriendo para salvarse y además se adelanta porque conoce el camino a un agujero o un tronco o algo que ocurra, ¿quién va a correr mejor hacia salvarse? ¿El que tiene miedo o el que no tiene miedo? Corriendo será más atolondrado, corre más riesgos, pierde el control por el miedo. Efectivamente, el que no tiene miedo va a poder pensar a dónde salgo corriendo para poder salvarme, qué ruta voy a llevar y si voy a poder despistarlo o le voy a llevar hacia una trampa o yo me llevo a un sitio. Pero si tiene miedo, va a salir corriendo, por ejemplo, porque es una de las opciones, salir corriendo y va a salir corriendo ¿hacia dónde? Hacia cualquier parte. Ahí casi seguro que le va a pillar el león. Vamos a poner otro ejemplo. El miedo hemos dicho que paraliza, ¿no? Bien, y si la persona se queda paralizada y no hace nada por el miedo, también va a acabar presa del león. ¿Correcto? ¿Lo vemos? Le paraliza el miedo. Depende si era lo correcto quedarse quieto. ¿Vale? Pero igualmente, como hemos visto, el miedo lo huele el león también. Pero si es lo correcto quedarse quietos, ¿vosotros queréis que el que tiene miedo y se queda paralizado cuando se acerque el león no va a gritar? ¿O va a llorar? ¿O va a hacer así? Va a hacer algo que no sea lo correcto. Pero en cambio, el que no tiene miedo, si ha leído que es mejor quedarse, hola, buenas noches, Yaya,
que era quedarse tumbado, o de alguna manera concreta, lo va a hacer de manera inteligente, de manera voluntaria, controlando lo que hace, para en el momento adecuado salir corriendo cuando no le vea el león o algo así. O, por ejemplo, si se queda quieto porque el león todavía no le ha visto. Pero si se queda quieto con miedo, seguramente en un momento dado su miedo le haga moverse de alguna manera, o llorar, o respirar demasiado fuerte, algo que no es lo más adecuado en ese momento. Luego, en cualquier situación, incluso una tan extrema como la del león, más vale que uno no tenga un miedo grande que no pueda controlar para que pueda pensar con claridad, para que pueda decidir qué hacer de la manera más cuerda, ¿vale? De la manera más lógica. Si tiene mucho miedo, no lo va a hacer de manera lógica, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? Bien, vamos a continuar. Una situación en la que una persona está en la situación que su pareja le dice que le va a abandonar, ¿vale? Entonces, le va a abandonar. Bien, ¿qué pensáis? ¿Que esa situación va a ser más favorable para la persona a la que le dicen que la van a abandonar si entra en pánico y entra en miedo? ¿Qué pensáis? O si la persona en ese momento, en vez de pensar en me van a dejar, no puedo ahora mismo pensar en estar sin esta persona, entra en pánico, discute demasiado, o le echan cara a cosas, o se supone a suplicar, si tiene miedo, o se queda paralizada y no dice nada. ¿Qué pensáis? ¿Que va? ¿Cuál sería un desenlace, fijaros, con mucho miedo? Ay, no me dejes, no, eso no llega a ningún sitio. Eso son frases como vacías, ¿vale? ¿Qué lógica tiene eso? ¿Cómo vas a poder dialogar con la persona que te está diciendo eso? Si la persona no entra en pánico y miedo, podía preguntar, bueno, ¿vale? ¿Y qué ocurre? ¿Por qué? Porque puede ser algo solucionable, puede ser algo pasajero, puede ser algo que se le haya ocurrido porque tiene un malentendido, puede ser algo que le hayan dicho y que lleva pensando mucho tiempo y que le está haciendo pensar mal de su pareja. Pueden ser tantas cosas que la única manera de poder saberlo es preguntar. Y una persona que entra en pánico o miedo no va a preguntar, va a sollozar, va a suplicar, se va a enfadar, va a echar cosas en cara. Es decir, no va a actuar de una manera lógica que le ayude a poder actuar de la manera más adecuada en ese sentido. Por lo menos, ¿qué mínimo? Que obtener información. ¿Vale? ¿Qué mínimo? Que obtener información. ¿Qué os parece? ¿Qué pensáis? ¿Que se solucionaría mejor con miedo o con una persona que no tenga miedo a esa situación y pueda averiguar con diálogo por qué? ¿Qué pensáis? Me gustaría que os pronunciéis en ese sentido y me digáis. Sin miedo. Muy bien, Nubia, gracias. ¿Y los demás también? Creo que es evidente, ¿verdad? Sus decisiones serían más coherentes. Bien, eso es la causa. Perfecto. Muy bien, vamos a continuar. Una situación en la que una persona vive con miedo a que le echen del trabajo. O sea, es una persona que duda de sí misma. A ver, ¿se ve así mejor? No. Una persona que duda de sí misma y que duda de todo el rato de si le van a echar, de si lo está haciendo bien, de si lo está haciendo mal. Y entonces, al dudar, está procurando que las cosas no salgan bien, ¿vale? Entonces, vosotros pensáis qué puede pasar con una persona que vive con miedo en el trabajo a que le echen, con miedo en el trabajo a que le digan que está haciendo mal su trabajo y que no vale. ¿Qué ocurre? ¿Qué puede pasar? Esa incertidumbre probablemente impedirá que pueda dar lo mejor de sí. Totalmente de acuerdo. Así es. Se equivocará. Será más fácil que se equivoque, efectivamente. Cometerá errores, efectivamente. Esa persona va a propiciar precisamente aquellas situaciones que quiere evitar. ¿Vale?
aquellas situaciones que quiere evitar, ¿vale? No disfrutará de su trabajo, evidentemente. Será un suplicio constante. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, continuamos. Muy bien, muy bien. Me gusta cómo me estáis ayudando. Gracias. Una persona que en un momento dado tiene miedo a otra persona o compañero. Tiene miedo a un familiar, tiene miedo a un jefe, tiene miedo a un compañero, tiene miedo a un entrenador, tiene miedo a un amigo. ¿De qué les sirve ese miedo? ¿Creéis que eso va a fomentar que no le pasen cosas o precisamente va a fomentar que atraiga sobre sí mismo o sobre sí misma situaciones que hagan que esté mal, que hagan que tengan miedo? ¿Qué os parece? Contraerá enfermedades incluso, claro, porque la gente con miedo está baja de ánimo, su sistema inmunológico seguramente esté más bajo que el de una persona sin miedos. Fomentará la atracción de situaciones que haga mal o esté mal, efectivamente, y le salgan mal, correcto. Efectivamente, eso es. ¿Vale? Bien. Atraerá inseguridad y más miedo. Eso es. Porque la inseguridad es una especie de miedo, ¿verdad? Miedo a lo que sea que le hace sentirse inseguro. O el miedo que sientes te hace también sentirte inseguro. Así que están muy relacionados. ¿Sí? Entonces, ¿vale? Bien, dice una situación en la que una persona en un espacio cerrado y pequeño. Una situación en la que una persona tiene miedo a los espacios cerrados y se encuentra en una sala de entrevista de trabajo en un espacio cerrado y pequeño. ¿Le va a ayudar tener miedo a los espacios cerrados? ¿Le sirve de ese momento? ¿Qué pensáis? ¿Qué puede pasar en una situación en la que uno que tiene miedo a los espacios cerrados se encuentra en una entrevista de trabajo en un espacio cerrado? También, lo que hemos dicho antes, pueden terminar amistades incluso. ¿Qué ocurre con una persona que está en una entrevista de trabajo que tiene miedo a los espacios cerrados y es una oficina pequeña cerrada? Desastre total si no controla el miedo. Efectivamente, pero para contestar a las preguntas, ¿pensáis que su imagen o lo que transmita va a ser de seguridad? ¿Pensáis que va a favorecer una entrevista adecuada? ¿Pensáis que va a dar buena impresión al entrevistador? ¿Pensáis que esa persona va a ser capaz? No a todo, ¿verdad? Eso es. Y fijaros qué sencillo sería si esa persona no tuviera miedos o a espacios cerrados o a entrevistas, porque puede ser personas que tengan miedo a entrevistas, o miedo a fracasar, o miedo a que no te cojan. Es decir, no en vez de estar introvertida en los pensamientos que le trae la mente en ese momento, de no te van a coger, o uff, qué miedo a un espacio cerrado, voy a perder el control, y cada vez está con más ansiedad, o para qué no me van a coger porque no valgo para nada, o ya verás cómo meto. No estaría en su cabeza, estaría mirando, el entrevistador estaría mirando y escuchando y estaría viendo cómo sería la mejor manera de hacer esa entrevista de la manera más exitosa posible. Estaría pudiendo observar, fijaros, cuando una persona tiene demasiado miedo, está hacia adentro mirando y no ve. ¿Qué está viendo la persona? Sus pensamientos y las imágenes que le trae la mente sobre ese miedo. ¿Vale? Dice por aquí Rosa, ya dice, se bloquea y no sabrá qué decir. Rosa dice, su tensión será notada por los entrevistadores y no conseguirá nunca el trabajo, efectivamente. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque no está pudiendo mirar al exterior y está solo viendo lo que le trae su mente. Está viendo lo que la mente le está
obligando a ver, ¿vale? Está viendo solo imágenes de miedos, problemas y de situaciones desagradables que le crean emociones desagradables. Y no está pudiendo ver lo que hay ahí delante, solamente mira hacia adentro, ¿vale? Eso es su voz y será muy obvio su miedo. ¿Pero por qué todo esto, todas estas consecuencias del miedo? Porque está mirando lo que la mente le está poniendo ahí. Cuidado, ¿vale? Las imágenes y las palabras y las consecuencias que la imagen de la mente le está poniendo ahí como imágenes. No está pudiendo ver. Igual el entrevistador está contento y todo viendo el currículum, ¿no? Pues qué buen currículum. Y él está, ya verás cómo me va a echar y total y no valgo y este sitio cerrado voy a perder el control. Está en lo suyo. No está ni siquiera escuchando lo que le está diciendo. Igual dice, bueno, podría ser, pues, la verdad es que el currículum no es muy bueno, puede decir eso por su seguridad y el otro le está diciendo, no, si le estoy diciendo que está muy bien, vale, es que no me había enterado. ¿No habéis conocido gente que les hablas y están ahí como en su mundo? Están introvertidos en el problema, seguramente lo que les han dicho o lo que han vivido, ¿vale? ¿Sí? Vale. Se deja llevar por la mente reactiva, dice, y no la usa, vale. Es que Lucas va adelantado, ¿vale? La mente reactiva a la que se refiere, que vemos en otras conferencias, es una parte de la mente que se activa sin tu permiso y entonces te trae ahí pensamientos que no quieres. Se activa una y otra vez, reactiva. Y tiene mucho que ver con esto, ¿vale? Ahora lo vemos al final. Y una herramienta para que puedas estar por encima de estos miedos y la daré al final. El miedo es una emoción negativa que crea sensaciones desagradables. Y la verdad que lo podéis comprobar siempre que queráis. El miedo irracional, el miedo que no queréis tener, te crea emociones, es una emoción negativa que crea sensaciones desagradables que puedes sentir físicamente, ¿vale? Bien, esas sensaciones y emociones negativas vienen con tu permiso o sin tu permiso. Estoy poniendo ahora una diapositiva. A ver, ¿qué me decís? Esas sensaciones y emociones negativas, tú les das permiso y les dices, vale, ponte aquí presión en el pecho, ponte aquí taquicardia, ponte aquí boca seca, ponte aquí temblor de manos, ponte aquí presión, que me siento fatal. ¿Le dais permiso o se instauran esas sensaciones y emociones sin tu permiso? Es decir, sientes el miedo, tú le das permiso y le dices, voy a sentir miedo. Digo en los miedos irracionales, no cuando vas a ver una película que vas a disfrutar de esa sensación un poco de miedo, cuando no es demasiado grande, porque si la película te da demasiado miedo y no lo controlas, también no quieres verla, ¿vale? Pero en este caso, ¿qué ocurre con ese miedo? ¿Es algo que se instaura con tu permiso o sin tu permiso? Sin tu permiso, eso es. Cada cuerpo reacciona al miedo de un modo diferente. Si te conoces, sabes que esos son los síntomas del miedo. Perfecto. La pregunta es si es con tu permiso o sin tu permiso. Es decir, tú das permiso para que todas esas reacciones fisiológicas se den y sean desagradables y las vivas sin tu permiso. Es lo que quiero que veamos, ¿vale? Eso es. Es algo que no le das permiso tú. Eso es lo que quiero que veáis. Que ese temblor de manos, esa boca seca, ese dolor de estómago, esa presión en el pecho, esa taquicardia, esos sudores, lo que sea, ocurren sin tu permiso. De hecho, incluso puede ser que no quieras tenerlos y que la situación sea un poco embarazosa, pero aún así ocurre. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos. Vamos a ver ejemplos. Dice, quiero que penséis en algo, alguien o un animal o situación incluso, ¿vale? Que te dé mucho miedo y no lo puedas evitar. Algo que te diera miedo, una situación, una persona, un animal, un algo, ¿vale? Quiero que penséis en ello ahora. Pensad en ello ahora mismo, ¿vale? Bien. ¿Lo tenéis? Muy bien, ¿lo tenéis? Vale. Ahora, mucho, poco o regular. ¿Habéis sentido alguna sensación desagradable?
como, aunque sea estar incómodo. Muy bien, Edgar, una situación de humedad. Sí, ¿habéis podido sentir esa como no estar a gusto, estar inquieto, una sensación incluso física podría venir? Sí, muy bien. Ha sido algo incómodo, ¿vale? Ha sido algo reactivo, es decir, vosotros habéis solamente puesto el pensamiento y automáticamente se ha generado una serie de emociones negativas y sensaciones desagradables, desde solo poner el pensamiento. Pero el pensamiento lo habéis puesto vosotros, las emociones negativas y sensaciones desagradables los ha puesto vuestra mente sin vuestro permiso. Curioso, ¿vale? Importante saberlo. Vale, continuamos. Bien, quiero que pienses ahora en alguna situación o lugar o hecho que te pueda pasar y que te daría mucho miedo si ocurre, ¿vale? Ahora, un lugar o situación. Antes eran más personas, cosas o animales. Ahora, situación o lugar, ¿vale? ¿Ok? Vale, lo tenéis. Muy bien. Bien, ¿alguien me puede decir si ha vuelto a venir alguna sensación no agradable? Mucho, poco regular, como de inquietud, como de no me gustaría tener esto todo el día encima, ¿vale? ¿Ha venido? Sí. Dice Nubia que sí. Vale. Regular, perfecto, pero algo ha aparecido. Lo importante es que algo aparece con esos pensamientos. Tú pones el pensamiento, en este caso voluntariamente, la emoción desagradable y la emoción negativa y la sensación desagradable, ¡pum!, las pone tu mente, gratuitamente, sin tu permiso, ¿vale? Bien. Bien, dice, después de estos dos pensamientos, ¿qué has podido sentir o qué sensaciones has tenido? Bueno, esto ya me lo has dicho. ¿Que habéis sentido alguna sensación física que me podáis describir? ¿O han sido imágenes que no queréis tener en la cabeza? ¿Qué era? ¿Escalofrío? ¿Qué más? ¿Presión? ¿Puede ser? ¿Alguna sensación en el estómago? Contracción muscular. ¡Wow, Edgar! María Jesús, ¿nada? Bueno, pues en ninguno de los dos. Eso es que el pensamiento no generaba suficiente miedo de manera automática. Así que no es algo que te dé mucho miedo, ¿vale? Si es algo que te da mucho miedo, aparecerá sudores, ¿vale? En Vila me dijiste en lo primero sí, ¿no? Un poco de ansiedad, muy bien. Vila me dijo que en el primero sí, en el de la persona, cosa o animal. En el siguiente no. No importa, estamos haciendo ejercicios, pero si es suficientemente potente el pensamiento, ¡pum!, aparece. Tartamudeo, ¡wow! Bien, vamos a continuar. Y ahora os digo, bien, ahora os voy a preguntar yo, con esas sensaciones que habéis tenido, o incluso un poquito más intensificadas, y María Jesús Vila, la que tuvo con la de la primera pregunta, como la sintió incluso más intensa, ¿pensáis que podríais pensar con claridad? ¿Pensáis que podríais...? No, ¿verdad? Vale. ¿Pensáis que con esas sensaciones físicas y esa emoción negativa de miedo podríais divertiros y de verdad vivir el momento en una agradable sesión con amigos? Si tuvierais eso encima. No, ¿verdad? Vale. ¿Y podríais concentraros para poder estudiar algo de manera en la que de verdad estuvierais concentrados aprendiendo lo que estáis en ese momento viendo? No. Vale. Si eres consciente de que tienes miedos, podrías hacer reflexiones, pero en esos momentos ese miedo te domina. Si eres consciente de que tienes miedos, lo eres porque lo estás sintiendo, así que de alguna manera estás sintiendo el miedo. Pero no te va a permitir de una manera sencilla, de una manera directa, ocuparte de divertirte o de estudiar. Vas a tener que manejar ese miedo antes.
como mínimo, si puedes con él, pero no te va a dejar a gusto en ese momento, ¿vale? Bien, ¿y podríais trabajar en algo que de verdad pudierais estar bien concentrados y disfrutando de ese trabajo? ¿O ya no sería tan agradable ni tendríais tanta atención en el trabajo, aunque tuvierais que hacerlo? Tendrás que ser rápida, claro que sí, pero es un impedimento que no sabes si vas a poder o no quitar, controlar, etcétera. Pero te vas a tener que ocupar de ello de momento y ya es algo incómodo. Y lo suyo es que además veáis que es de manera automática y sin tu permiso. Ya está, así de sencillo. Sin tu permiso, que es muy importante. Vale. Bien, ahora os pregunto, ¿cómo sería una vida en la que los miedos no te dominen? O que por lo menos no creen en ti tanta abrumación o presión como para que te influyan. Por ejemplo, ¿puede un miedo determinado influir en una persona que está trabajando para que diga, estoy ya hoy que no puedo más, agobiado con esto que me va a pasar y mira, me voy a casa? Y le hace terminar el trabajo o no terminarlo adecuadamente o terminarlo demasiado pronto y dejarlo sin acabar y tomar decisiones no adecuadas. ¿Puede ayudar el miedo a que la persona incluso pueda tomar decisiones que le perjudiquen? ¿Puede ocurrir eso? Correcto. Muy bien. Vale. Bien. Y la pregunta es, ¿cómo sería si uno no tuviera miedos que le abrumen o que le dominen? ¿Cómo sería una vida así? ¿Sería más fácil tomar decisiones que ayudaran a que mi vida sea mejor y vaya hacia adelante o no? ¿Sería una vida más sencilla y más clara sin miedos que condicionen tus decisiones? ¿Más fluida? ¿Menos sólida? ¿Qué pensáis? Imagínate, yo voy al trabajo y puedo tener una preocupación de decir, bueno, tengo que terminar esto porque además es mañana, pero no entro en miedo de, uff, madre mía, si no lo entrego y madre mía, las horas que son y que se bloquea. Sería más fácil decidir, actuar, conseguir éxito. ¿Sería una vida mejor y más feliz? Claro que sí. Muy bien. Bien. Muy bien. Creo que también me estáis contestando de las redes. Me han puesto aquí Black Fresa que sí. Muy bien. Gracias por participar desde donde estéis conectados y conectadas, ¿vale? Fenomenal. Vale. Sería, vamos a ver una cosa. Hemos visto que el miedo es una emoción, ¿vale? Que desencadena una serie de sensaciones, pero es una emoción. Bien. Sería bueno tener una herramienta que os permitiera, mediante algo de disciplina, manteneros por encima de un miedo de manera crónica o un miedo que te pueda abrumar. ¿La utilizaríais si tuvierais esa herramienta? ¿Qué me decís? ¿Sí? ¿Vale? 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 Bien, porque os voy a hacer otra pregunta. Cuando estáis un día bien descansados, tranquilos, tranquilas, con confianza, pudiendo ver los problemas o las cosas que os causan agobio, pudiendo verlas y decir, vale, esto normalmente me agobia, pero voy a ver cómo hago con esto. Y ese día estás como en un estado de ánimo más tranquilo, menos, no te da tanto miedo, simplemente no sabes por qué, pero en ese día, en vez de ese problema agobiarte tanto y tener miedo de que ocurra algo que tú no quieres, lo que ocurre es que te ocupas de ello de una manera más racional, ¿vale? Entonces, en ese estado anímico y de emoción sería más deseable que el de miedo cuando te vienen esos problemas. Por supuesto que sí, me decís, ¿vale? Muy bien.
Bien, pues hay una herramienta muy eficaz, primero para saber en dónde está uno normalmente, porque puede ser que uno se piense que está en un estado, pero luego de manera crónica tiende al miedo, a la preocupación, a enfadarse, sin saberlo, pero puede ser. Sería bueno saberlo de manera certera y luego qué pasos seguir para estar siempre en un estado en el que el miedo no se instaure en ti de manera permanente y abrumante o con demasiada intensidad que no puedas hacer nada con ello, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar una herramienta, se llama la escala tonal, que hemos hablado otras veces de ello. La escala tonal es una escala de las emociones, de más abajo más arriba, de más arriba más abajo, y te vienen en orden. Y hay una manera de saber dónde estás tú o los demás, y hay una manera práctica, mediante unos ejercicios prácticos que haces tú solo a ti mismo, en la que te elevas en esa escala tonal emocional, ¿vale? Fijaros, os voy a enseñar, la escala viene aquí, es una escala de 23 columnas, donde uno se puede identificar uno mismo y a los demás, ¿vale? Os voy a decir algunas de las columnas, ¿vale? Viene en el libro este, autoanálisis. Dice, por ejemplo, cosas que le pueden pasar. Pues una persona, cuando está arriba en la escala tonal, es casi a prueba de accidentes, porque está muy en tiempo presente, muy concentrado en lo que hace. No tiene afecciones o casi ninguna psicosomática y es muy inmune a las bacterias. ¿Por qué? Porque tiene el sistema inmunológico muy alto. Luego, bajando un poquito más, es muy resistente a las infecciones comunes y normalmente no coge resfriados. Por eso veis gente que dice, va, si es que yo no me pongo malo normalmente. Suele estar en la escala de tono emocional alta. Luego, más abajo es resistente a la infección y a la enfermedad, ¿vale? Pero tiene pocos problemas psicosomáticos, poquitos. Más abajo dice que es una persona que ocasionalmente se pone enfermo y es propenso a enfermedades corrientes, es propenso a coger enfermedades corrientes. Más abajo, en la escala tonal, en una emoción más baja, crónica, esa persona suele estar ahí, tiene enfermedades graves de manera esporádica, ¿vale? En la siguiente, bajando más, te dice que tiene enfermedades tipo de depósito, como la artritis. Más abajo es una persona que está tan mal anímicamente que suele tener enfermedades neurológicas e endocrinas, ¿vale? Y más abajo es una persona que empieza a tener incluso mal funcionamiento de órganos. Por su estado de ánimo crónico se favorece eso, ¿vale? Por ejemplo, en la escala, en la columna donde viene la emoción, puedes localizarte a ti y a las personas como entusiasmado, con mucho interés, con interés moderado, con indiferencia, con aburrimiento, una persona con resentimiento, ¿vale? Como antagonista, es que a mí eso va, y eso no, y eso tal, con enojo, muy enfadada, siempre como muy cabreada, o con resentimiento inexpresado, que es de los que te tira pullitas, no te lo dice, pero te está todo el rato tocando las narices y no te das ni cuenta, en miedo, o hay gente que está en pesar, que está en un momento dado prácticamente llorando por todo, ¿vale? Bien. Luego hay más columnas, ¿vale? Como te viene la persona, según su estado anímico, va a tener un nivel de persistencia en las cosas que vaya a hacer, ¿vale? Así que es muy importante tener esta escala para reconocerte a ti mismo y los demás, porque además te sirve para saber cuál es el comportamiento de esa persona en 23 aspectos para que no te sorprendas. Y vas a aprender así, de manera muy sencilla, en quién puedes y en quién no puedes confiar. Pero ahora vamos al tema de cómo mejorar en la escala tonal tú mismo. Vale, bueno, pues aquí hay una serie de ejercicios, ¿vale? Que son una serie de listas que uno hace a nivel mental que hace que se recupere un montón de energía y un montón de energía positiva que le elevan en la escala tonal. De hecho, los indicadores se pueden ver en que luego cuando uno vuelve a hacer el test después de 3 o 4 semanas, uno ya no se identifica en las mismas posiciones, sino más altas, ¿vale?
Entonces hay una serie de listas que son muy interesantes porque, fijaros, hay unas, os voy a decir qué tipo de listas son, de ejercicios son, que mejoran mucho la capacidad de la persona en muchos ámbitos. Mira, viene una lista que ayuda a que la persona se oriente mejor en el tiempo, dado que su estado anímico sube. Que tenga más capacidad en los sentidos, ¿vale? Que pueda recordar mejor, ¿bien? Que pueda imaginar mejor, que pueda luchar contra las invalidaciones que ha tenido en la vida y le han hecho sentirse menos, ¿vale? Esas son algunas de las listas y de ejercicios que vienen para que tú desarrolles y tú lo pongas en práctica de una manera muy práctica. De hecho, mira, viene con anillas para que puedas darle la vuelta y pueda ser muy práctico que lo utilices todo, ¿vale? Bien, entonces, la herramienta y el cómo se utiliza y cómo subes por la escala tonal y el cómo puedes identificarte tú en esa escala y a los demás, viene todo aquí. Y viene como cuando uno está bajo de ánimo, ¿qué ocurre con esa energía que falta? ¿Vale? ¿Cómo funciona esa parte de la mente también que te impone las cosas y por qué? Y cómo una persona que va bajando por la escala tonal está más muerta que viva y la que va subiendo por la escala tonal está más viva que muerta. ¿Vale? Bien, entonces lo pongo aquí, autoanálisis, ¿vale? Y os digo, aprovecho a deciros, si queréis el libro, si lo pedís o me ponéis vuestro WhatsApp o número de teléfono ahí, yo ahora cuando termine, sin ningún compromiso os doy un toque. Si lo pedís hoy, el curso es gratuito, ¿vale? El curso del libro es gratuito. Os lo damos gratuitamente. Y además el envío de los materiales también. El curso a distancia que podéis hacer en casa. También lo podéis hacer en el centro que tenemos, pero el de a distancia, el curso es gratuito si lo pedís hoy, ¿vale? Así que me gustaría ahora, estos 10 últimos minutos, dejarlos para saber si hay alguien que tiene preguntas o dudas o algo que le pueda solucionar. A ver, ¿qué me decís? ¿Qué me decís? ¿Sí? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿Lo veis muy claro? ¿Soy un monstruo o os habéis dormido? ¿Qué ocurre cuando tus miedos pueden estar afectando a tus progresos? Tú misma lo has dicho, que están afectando a tus progresos. De hecho, los miedos siempre te van a afectar en tus progresos. ¿Vale? No miedos tan irracionales. Si el miedo te impide tomar decisiones adecuadas en tu vida, es un miedo irracional. Por mucho que tú lo quieras buscar la lógica. ¿Me puedes poner un ejemplo más claro? Por supuesto que te frenan. A ver, ¿a qué te refieres con miedos que no son tan irracionales, María Jesús? Pero te impiden avanzar. A ver, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, tú puedes tomar una decisión, sí. Pero para pasar a la acción, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? A ver, que me he quedado ahí. Hay algo que te bloquea. Vale, te da miedo pasar a la acción. ¿Por qué no es irracional eso? Si no te deja pensar y actuar como tú quieres, no es racional. A ver, tener cierto miedo a un león que tienes delante es más racional, pero hasta cierto punto, si te paraliza y no te deja ni moverte ni pensar, ya es irracional. Pues ahí lo tienes. Esa situación te produce un miedo que te bloquea. Te deja abajo, fijada en la escala tonal emocional en miedo. ¿Cómo se puede subir? Lo tienes aquí. Y haciendo los ejercicios que vienen aquí de manera práctica, elevarías tu estado emocional hasta tal punto en el que cuando decides hacer algo, no te daría miedo actuar. ¿Vale?
pero hay que hacer algo en la práctica. O sea, no se trata de tener un miedo y decir, venga, no voy a tener el miedo, no voy a tener el miedo. No, si está ahí, puedes luchar contra él, pero ya es una lucha. Y algún día con esfuerzo y pasando a través de un montón de veces que pasa este miedo, el miedo disminuirá o desaparecerá hasta que un día te pille bajo de ánimo otra vez, se sume cualquier otra cosita y el miedo aparezca. Pero hay una manera, la de estar por encima de ese miedo y que no aparezca de manera automática por tu mente. Y es que tu estado emocional sea más alto. Como dicen por ahí, vibras en otro nivel. Bueno, pues eso se consigue con autoanálisis, con los ejercicios que tienes que hacer contigo mismo. Te mantienes en un estado emocional en el que estás más alto sin esfuerzo. Es como ese día que estabas alegre y despreocupada. Y lo que siempre te suele preocupar ese día no te abruma tanto, ¿vale? ¿De acuerdo? El miedo de todos modos puede afectarte a algo en concreto, no tanto como para mantener el tono estable en miedo. A ver, tú te pones ahí en miedo y en ese momento, si no puedes quitártelo, estás en miedo, fijo. Los efectos, las sensaciones o las consecuencias pueden ser muy diferentes en cada persona y en cada situación, pero en ese momento estás fija en la escala tonal en miedo. Puede durarte un minuto, una hora, un día o soler estar ahí. ¿Me explico yo? ¿No me escucháis bien? ¿Ahora mejor? El caso es que estás fijo y no puedes salir del miedo para pensar. Entonces, en ese momento estás en la escala tonal fija o fijo en miedo. ¿Cómo puedes salir de ahí? Fácilmente con los ejercicios que vienen ahí. Y no caerías, además, en miedo. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Sí, el mecanismo es fácil, ¿vale? María Jesús, por eso no es que estés de acuerdo, es que hay un mecanismo. El mecanismo por el cual todo eso funciona está aquí. Cómo tiene que ver la mente con eso y la energía de la persona. Entonces, viene un mecanismo, es un mecanismo tan claro que además cuando lo pones en funcionamiento ves que funciona. Es claro, es evidente, ¿vale? No a vosotros por escuchar. El nivel más alto en la escala es entusiasmo. En esta escala, ¿vale? Entusiasmo. En el que la persona, wow, está ahí disfrutando de todo. Disfrutándolo, ¿vale? Está bien, se siente fenomenal, ¿vale? Bien, ahora quería haceros otra pregunta, quería yo haceros. Si te interesa, tanto Lucas como María Jesús, me lo decís y os llamo y lleváis el curso gratuito, ¿vale? Y el envío. A ver, os digo, ¿os ha servido de algo por lo que veo? Veo que sí, os lo habéis pasado bien y ha sido entretenido, divertido. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a proponernos en que también otras personas conozcan estas herramientas, porque así uno no se introvierte. Fijaros lo que hemos hecho. Mediante los datos, hemos pasado de mirar el miedo a algo de, pues cuando tenga miedo, ¿qué le voy a hacer? Tendré que vencerlo, o me tomo algo, me voy a la cama, a ver el miedo y poder decir, vale, el miedo tienes una emoción, crea sensaciones desagradables, está dentro de una escala tonal, lo puedes mirar el problema. Cuando tienes información, puedes mirar el problema. Cuando no tienes información, el problema lo tienes aquí y no sabes qué hacer con él. Pero cuando tienes información, lo puedes mirar y decir, voy a ponerlo así, voy a ponerlo así, voy a ponerlo así. Solamente ya tener información sobre todos estos temas de las emociones y la tabla te pone en un estado en el que eres menos efecto, porque puedes mirar en vez de decir, no sé qué hacer. Puedes mirar en vez de tener sensaciones desagradables, ¿vale? Y al mirar te pones por encima de la situación, porque para mirar la situación hay que ponerse por encima, hay que separarse y poderla mirar de lejos. Si la tenemos aquí, no la veo. Tengo el problema, pero digo, ay, qué problema tengo, pero no lo miro. Lo separo y digo, wow, este es el problema que tengo. Es así, 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 así. De este color, de esta manera, lo puedo dar vueltas. Lo puedo mirar. Si no lo miras, no lo vas a poder resolver. Y para mirarlo te tienes que separar de ello. Por si aquí no lo puedes ver. Muy bien, pues os ha servido, os ha gustado y lo habéis pasado bien.
El próximo jueves a las 8 os espero con algún amigo, con algún familiar, con algún colega, con algún vecino, con quien queráis que quiera mejorar, ¿de acuerdo? Así que nada, ya sabéis, si queréis hoy el curso gratuito del libro, nos avisáis, aunque sea por el chat, si ahora no lo habéis decidido, y os doy un toque y lo cerramos para que tengáis el curso gratuito y el envío gratuito, ¿vale? Bueno, chao, nos vemos el jueves que viene. Chao.